¿Cómo están, estimados alumnos? Ahora vamos a ver cómo es un multímetro o tester analógico y cómo es uno digital. Este que vemos acá, bueno, es uno chinito, pero bueno, es analógico porque tiene una aguja, ¿no? ¿Ven la aguja? Se mueve en todo este sector cuando nos da la medida, ¿ya? Pero lo que quiero mostrarles inicialmente es un poco más al medio voy a traer, es esta parte negra. Vemos aquí que se divide en 4 partes. Una es esta, está delimitado por unas líneas, ¿no? Como encerradas. Esta es otra y este sector en color marrón o café es otro. Esta perilla, vemos cómo se mueve, ¿no? Entonces se nota que una mosquita va a indicar la posición, ¿no? La que vamos a medir. Ya, este primer sector, que varía de 0,1 hasta 1000, se puede medir acá voltaje. Ya aquí vemos DCB. DC viene de corriente directa, no del inglés bien, pero es corriente directa y la B representa los voltios. Entonces en este sector vamos a poder medir tensión en corriente directa. Ahora nos vamos acá al lado café. Vemos que varía de 10 a 1000 y aquí dice ACB. Significa que se puede medir tensión por la B en corriente alterna por el AC, ¿no? Entonces, en este sector, si nosotros nos colocamos, por decir ahí, podríamos medir tensión en corriente alterna. La tensión que llega a nuestros domicilios es de 220 a 230, ¿no? Entonces, nos colocamos en esta posición porque esto puede medir, dice, hasta 250 fácilmente. Vamos a medir poniéndonos en esta posición. La siguiente parte es esta otra, ¿ya? Acá nosotros vemos aquí el símbolo de omega, que esa es los ohmios, ¿no? Son unidades de resistencia. Entonces, acá nosotros vamos a poder medir resistencia. Vemos aquí dice punto x1 o por 1, no es x, es por 1. Luego aquí vemos otro punto y dice por 10, más allá por 100, luego por 1K, y luego por 10K. ¿Qué significa? Que si yo me paro ahí, por ejemplo, voy a lecturar una medida y la tengo que multiplicar por 1K, es decir, por 1000, ¿ya? Si yo me paro aquí y voy a lecturar una medida, esa medida la tengo que multiplicar por 100. Eso significa esta parte, ¿ya? La cuarta parte, que es esta, me permite medir corriente, pero en corriente continua, ¿ya? Entonces, en realidad, muy poco se usa esto. Ya existen otros instrumentos como las pinzas y además es que esto solo es en corriente directa. Esto no nos permite medir corriente en corriente alterna, ¿ya? Bien, algunos detalles. Vemos aquí el VAS, ¿no? Aquí como un símbolo de antenita. Esto me permite comprobar continuidad. Eso significa, por ejemplo, si quiero probar un cable y un cable enchaquetado, o por ejemplo puede ser este. A ver, por ejemplo puede ser un cable como este.
pero no vemos qué pasa adentro, ¿no? O sea, suponemos que ahí adentro está el cable. Pero ¿qué tal que el cable de cobre por acá sea partido? Pero por fuera no lo podemos ver. Entonces, para detectar justamente el estado adecuado de estos conductores, es que recurrimos a esta función, ¿ya? Bien, ahora, aquí vemos vemos por ejemplo aquí, HFE, ¿ya? Esta es una función que más se usa para comprobar transistores, la ganancia de transistores. Hay otros equipos que ya vienen con unas entradas, ¿no? Para las patitas. Entonces meten y ahí ya comprueban el estado del transistor. En este caso, para usar este equipo se necesita un accesorio y es como una sonda, ¿no? Que sale de este punto, pero esta sonda se divide en dos para dos patitas y la otra va a salir de este acá, ¿ya? Bien, a ver, entonces, bien, ahora cuando hablamos de un instrumento analógico, lo primero que tenemos que hacer es calibrar, ¿ya? Ven este elemento acá. Con este elemento nosotros vamos a mover esta aguja. Esta aguja tiene que estar en esta línea, o sea, en el 0. Entonces, tenemos que mover. Es un poco difícil con la cámara y moverme, pero bueno, como ven, he movido simplemente este elemento para poner en 0 a la aguja, ¿ya? Pero antes me olvidé una cosa, colocar los conectores. Miren, acá tenemos los conectores a estas sondas, ¿no? Para medir, ¿ya? Estas, bueno, vemos aquí, dice de común, ahí ponemos siempre la negra, ¿ya? El chicotillo de color negro. Y además con signo negativo, ¿no? Y aquí vemos el más, ahí colocamos el chicotillo de color rojo, ¿ya? Ahora sí, recién. Me acomodo. Y como lo moví, se me movió un poco. Entonces nuevamente procedo a colocar en 0. Ya me pasé. Ya. Ahí está en 0. Para calibrar voy a usar siempre la función de resistencia. Por ejemplo, si quiero medir ahí en esa escala, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar ambos chicotillos. ¿Ya? Voy a traer más acá para poder apreciar qué está pasando. Como se ha movido nuevamente hacer. Esa es la desventaja de un multímetro analógico, ¿no? Que hay que calibrar. Entonces yo voy a hacer esta operación. Voy a juntar,
¿ya? Y ven cómo la aguja se ha movido, ¿sí? Y aparte que no ha llegado a su sitio. Entonces tengo que ir ajustando. Ajusto en el 0. Ahorita es un poco, o sea, de la cámara no se ve como yo veo, ¿no? Ya, ahí digamos, está ya en 0. Entonces voy a juntar y no voy a apretar ahí, ¿ya? Vemos como la aguja se ha recorrido, como les decía, pero tiene que llegar también al 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este botón, con este perilla, no es botón, voy moviendo, ¿no? Voy ajustando y hago que llegue a 0, ¿sí? Ahora ya no está muy ajustado, pero para el ejemplo nos sirve. Entonces volvemos a cruzar y se pone al 0, ¿no? Hay que tratar de hacer lo más exacto posible, ¿no? Entonces, eso primero tengo que hacer, calibrar el equipo. Una vez que ya esté calibrado, yo recién voy a poder obtener medidas, voy a poder moverme ya en las escalas de tensión, ¿no? En corriente continua, corriente alterna o en la escala de corriente. Ahora, si yo voy a medir en tensión en corriente directa, ¿dónde voy a lecturar? Vemos aquí, DCB, ¿no? Esto, o sea, me está indicando que esta parte, vemos el 2, 4, 6, 8, 10, ¿no ven? Esta parte ahí, en esa escala, se va a mover la aguja y en esa escala es donde yo tengo que mirar. Si estoy, por ejemplo, queriendo medir tensión, ¿no? Si me pongo en la escala, por ejemplo, ahí, no está la muesquita. Hemos dicho la muesquita, esa tiene que estar marcando ahí. Si me pongo en 50, ¿no? Entonces, vemos aquí, debajo del 2 hay 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, ahí voy a mirar, ¿no? Si me pongo en 10, voy a mirar 2, 4, 6, 8 o 10. ¿Ya? Ahora, si quiero medir corriente, ya no continua, sino quiero medir corriente alterna, lo propio. En la misma escala, quiero medir hasta 250, voy a mirar la escala de abajo, las negritas, ¿no? ¿Ya? Ahora, si voy a medir resistencia, me pongo en esta escala, por decir. Y la aguja se va a mover, pero lo que tenemos que mirar es la escala de arriba. Aquí, 0, 1, 2, 5, 10, 20, 30, ¿no? Llega hasta 2K. Aquí vemos el signo de ohmios. ¿Ya? Entonces, y la lectura que mida, por decir, me sale 10, ese 10 tengo que multiplicar por 100 porque estoy en esa escala. ¿Ya? Ahora hay una cosa que no les había mencionado. Aquí vemos 22 dB. dB es decibeles y es una unidad de sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, este multitester puede medir sonido, ¿ya? Entonces, se conecta al amplificador de un sistema de sonido,
Entonces, es también interesante, ¿no? Y eso se va leyendo en esta línea, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Eso es lo que más interesa del multitester, en este caso analógico, ¿ya? Bien, esto a grandes rasgos lo que sería un multímetro analógico, pero lo que les quiero mostrar es este otro modelo. Lo retiro. Este modelo igual, el negro, como en el anterior caso, es del COM. Y bueno, este caso ya no tiene más menos, pero el color rojo nos indica que el rojo también se conecta ahí. Y además aquí me indica V de voltios y ohmios, ¿no? O sea que si conecto ahí el rojo me va a permitir medir voltios y ohmios. Antes que me pase este modelo que les he mostrado acá, pónganle ahora una pantalla aquí similar a similar a y viene así, o sea, el digital de este modelo viene así, solo ya cambia una pantallita, pero todas estas funciones siguen siendo las mismas, ¿ya? Y este otro está al revés. Este otro ya es tipo pinza, ¿no? Vemos aquí la pinza. Pero si vemos la parte superior, nos damos cuenta que es muy similar también al analógico, ¿no? Porque vemos aquí que tiene una parte para medir corriente alterna. Aquí me permite medir en una escala de 200 y hasta 100, hasta 1000. ¿No? No, perdón, no es voltios, ¿no? Es aquí me puedo medir corriente, o sea, corriente en corriente alterna, ¿no? En esta parte. Va a variar de 100 hasta 100 y hasta 1000. Esta parte aquí me dice que puedo medir tensión en corriente alterna hasta 750 voltios. Aquí me dice que puedo medir tensión en corriente directa hasta 1000 voltios. En esta parte yo ya puedo medir ohmios, ¿no? Aquí vemos ohmios y aquí también ohmios, ¿no? Bueno, puedo medir aquí hasta 200 ohmios. Y además también puedo ver el tema de la continuidad, aquí mismo. A ver, hagamos la prueba. Estamos parados en ese símbolo de continuidad y vemos como si junto los cables prácticamente lo que estoy revisando son los cables de los chicotillos, ¿no? Y el ruido me indica que está bien. Si estuviera en alguna parte de este chicotillo roto el cable interiormente, entonces no sonaría, ¿ya? El sonido me dice que el cable está bien. Bueno, puedo medir hasta 200 kiloohmios, ¿ya? Este es externos. Bueno, ahí se el apagado. Y aquí se replica lo propio, ¿no? Aquí mido corriente en corriente alterna, en hasta 1000. Aquí hasta 200 amperios. Y se vuelve a replicar lo del frente, ¿no? Tensión en corriente alterna hasta 750, tensión en corriente continua hasta 1000 y bueno, los ohmios, ¿no? Ahora, la verdad que estas pinzas
facilitan muchísimo la medición, porque ahora si queremos medir la corriente, por ejemplo, de un cable, suponemos que este es un cable y está circulando corriente, simplemente abrimos, al medio introducimos y yo puedo medir la magnitud de corriente que está circulando por este equipo. Y eso seguramente, no seguramente, de hecho aparece aquí en la pantalla. Ahora, la desventaja de este equipo es que no detecta corrientes pequeñas, detecta corrientes arriba de 1 amperio, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos que saber? Bien, esto sería en cuanto a una descripción muy rápida de lo que es un multímetro analógico y uno digital.